Bienvenidos sean al canal Solución a Dudas Escolares. El día de hoy trataremos con proposición cuantificada y subconjunto, perteneciente a conjunto y lógica matemática. Para entender esta tercera parte, hay que ver los videos de la parte número 1 y la parte número 2. Los links de esos videos se muestran en la parte de la descripción. Sin más, comencemos. Proposición cuantificada y subconjunto. Una frase o palabra que indique cuántos objetos o cosas hacen verdadera una proposición se llama cuantificador. Ejemplos: ¿existe por lo menos algún mamífero en el zoológico de San Diego? Bueno, en este zoológico por lo menos están las nutrias, que son mamíferos. Por lo tanto, esto es verdadero. Al menos existe un animal en el zoológico de San Diego cuya altura es mayor a 1 metro. En este zoológico existen jirafas. Estas tienen una altura mayor a 1 metro. Por lo tanto, esto es verdadero. Todo animal del zoológico de San Diego tiene vida. Bueno, todos los animales que se exhiben tienen vida. Por lo tanto, esto es verdadero. Y ningún ave del zoológico de San Diego camina. Bueno, en este zoológico existe el avestruz. Es un ave que sí camina. Por lo tanto, esto es falso. La proposición cuantificada puede ser existencial o universal. Comencemos con la existencial. Aquí se ocupa el símbolo que aparece en pantalla. Es este de acá. Ese significa existe o por lo menos existe. D mayúscula hace referencia a un conjunto de y la P de X hace referencia a una proposición abierta que ocupa la variable X. Para hacer uso de una proposición existencial, emplearemos una expresión formato, que será esta, y se lee: existe un elemento X que pertenece al conjunto D, tal que la proposición abierta P de X es verdadera. Veamos ejemplos. Existe por lo menos algún mamífero en el zoológico de San Diego. Expresión formato, expresión matemática. Esto se lee: existe elemento X que pertenece a los animales del zoológico de San Diego, tal que X es un mamífero. Leamos la primera parte. Esto nos indica que X es un animal del zoológico de San Diego. Toda esta parte nos da a entender de que existe al menos un animal del zoológico de San Diego. ¿Qué sucede con al menos ese animal del zoológico de San Diego? Nos dice que es un mamífero. Siguiente ejemplo: al menos existe un animal en el zoológico de San Diego cuya altura es mayor a 1 metro. Expresión formato, expresión matemática. Esto se lee: existe elemento X que pertenece a los animales del zoológico de San Diego, tal que X tiene altura mayor a 1 metro. La primera parte nos da a entender de que X es un animal del zoológico de San Diego y de que al menos existe un animal del zoológico de San Diego. Bueno, ¿qué pasa con al menos ese animal del zoológico? Se nos dice que tiene una altura mayor a 1 metro. Como lo vimos anteriormente, estas dos proposiciones son verdaderas. Vayamos con la proposición cuantificada del tipo universal. En el universal ocupamos ese símbolo que significa todo o para todo. Igual ocupamos D como conjunto y P de X como una proposición abierta que ocupa la variable X. Esa es su expresión formato, que se lee para toda X que pertenece al conjunto D, tal que la proposición P de X es verdadera. Ejemplos: todo animal del zoológico de San Diego tiene vida. Expresión formato, expresión matemática. Dice que para todo X que pertenece a los animales del zoológico de San Diego, tal que X tiene vida. Esta primera parte nos dice que
X es un animal de zoológico de San Diego y que todo animal de zoológico de San Diego, ¿qué tiene o qué sucede con todo animal de zoológico de San Diego? Bueno, todo animal de zoológico de San Diego tiene vida. Ya vimos que esto es una proposición verdadera. Ningún ave de zoológico de San Diego camina. Expresión formato, expresión matemática. Esto se lee para toda X que pertenece a las aves de zoológico de San Diego, tal que X no camina. Vemos la primera parte. X es un ave del zoológico de San Diego y dice que toda ave del zoológico de San Diego. Bueno, ¿qué pasa con toda ave del zoológico de San Diego? La respuesta está de este lado. Dice que toda ave no camina, lo cual ya vimos al principio del video que era falso. Siguiente tema, sean A y B dos conjuntos, se dice que A es un subconjunto de B si la siguiente proposición es verdadera. Esa es la proposición y se lee para toda X, tal que X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Aquí vemos que si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Notamos que todos los elementos que están en el conjunto A forzosamente también pertenecen al conjunto B. ¿Cómo simbolizamos que un conjunto es un subconjunto de otro? De esta manera. Aquí decimos que A es un subconjunto de B. Ejemplos. Esta información que estoy mostrando proviene de la página del Zoológico de San Diego y dice: todos los mamíferos son animales vertebrados, endotérmicos, tienen pelo y producen leche para alimentar a sus crías. Los mamíferos se dividen en monotremas, marsupiales y mamíferos placentarios. Con todo esto se crean los siguientes conjuntos. A es el conjunto de los mamíferos, B de los vertebrados, C de los endotérmicos, D de los que tienen pelo, E de los que producen leche para alimentar a sus crías, F es un caso muy particular, muy curioso. El conjunto F está formado por elementos X tal que X pertenece a los vertebrados o es el conjunto B, pertenece a los endotérmicos o es el conjunto C, pertenece a los que tienen pelo, que es el conjunto D, y pertenecen a los que producen leche para alimentar a sus crías, que son el conjunto E. Observemos que este conjunto F es la definición de mamíferos, por lo tanto, el conjunto F es igual al conjunto A. Hay que tener bien clara esa parte. El conjunto G es de los marsupiales, conjunto H de los monotremas, conjunto I está formado por elementos X tal que X pertenece a G, es decir, a los marsupiales, y al mismo tiempo pertenece al H, que es de los monotremas. Observemos que ningún animal puede ser al mismo tiempo marsupial y monotremas. Por lo tanto, este es un conjunto vacío. Y observamos que el símbolo del vacío es el que se está mostrando con cursor. Ahora sí, veamos tres casos muy importantes. Primer caso, dice que F es un subconjunto de A. Aquí vemos que F es igual a A, es decir, todos los elementos de F están contenidos en A. Y bueno, todos los elementos de A son elementos de F. Para este caso, así es. Caso G subconjunto de A. Esto significaría que los marsupiales son un subconjunto de los mamíferos. Aquí lo curioso es que todos los marsupiales son mamíferos, pero no todos los mamíferos son marsupiales. Eso se puede ver en la siguiente expresión, que dice: existe elemento X que pertenece a los mamíferos, tal que ese elemento no pertenece a los marsupiales. Entonces, decimos que el conjunto de los marsupiales no es igual al conjunto de los mamíferos, es decir, G no es igual al conjunto A. Y cuando encontramos estas dos condiciones,
donde G es un subconjunto de A y al mismo tiempo G no es igual a A, se obtiene esta expresión, que significa que G es un subconjunto propio de A. Caso número 3. Y es un subconjunto de A. De hecho, ahí entenderíamos que el vacío es un subconjunto de A. Y es importante notar que el vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. Bueno, con todo esto se resume en lo siguiente. Una proposición existencial comúnmente ocupa esta expresión. Una universal comúnmente ocupa esa expresión. Y un subconjunto pues ocupa el símbolo que ya mencionamos anteriormente. Espero que este video haya sido de utilidad y nos vemos en la parte número 4, que es la última. Muchas gracias y hasta la próxima.